Es un placer para mí estar hoy con toda la audiencia de COA. Quiero agradecer a Octavio, quien ha apoyado enormemente esta labor, a Diana, Miguel Ángel, obviamente Javier, un gran saludo, y no por demás agradecer a Marcus Payer de Geistlich, quien ha sido también patrocinador de esta conferencia. El título de mi conferencia, como ustedes lo saben y ya lo leyeron, es Regeneración ósea guiada post-extracción. Aquí es donde nosotros iniciamos todo nuestro tema, todo lo que nosotros hacemos en la parte clínica. Yo no soy un odontólogo diferente a muchos de los que están viendo la conferencia. Quiero transmitir nuestra práctica clínica, quiero compartir con ustedes lo que hemos hecho durante más o menos en los últimos 15 años y que no dista mucho de lo que ustedes hacen, ya sea en México o en cualquier sitio donde nos estén acompañando en el día de hoy. El nivel de evidencia de nuestros procesos tiene que ser cuidadosamente evaluado y máxime hoy en día que hay absolutamente tanta competencia y tantos productos por los cuales nosotros debemos tomar una opción, una selección. El nivel de evidencia nosotros lo podemos recostar de alguna manera práctica y razonable cuando nosotros nos remitimos a cuál es el valor de lo que nosotros estamos leyendo, a cuál es el valor de lo que nosotros estamos realizando en nuestra práctica clínica. Y es así como ustedes pueden ver que las revisiones sistemáticas de la literatura y los estudios controlados aleatorizados son los que mayor evidencia tienen cuando yo quiero tomar una decisión desde el punto de vista clínico. Eso nos aleja a nosotros de la subjetividad, eso nos aleja a nosotros del error, eso nos aleja a nosotros de las discusiones entre odontólogos que tenemos constantemente y paradigmáticamente nosotros queremos interponer o plasmar nuestras posiciones individuales. Pero créanme que nuestros pacientes no quieren esas discusiones, quieren es tener una seguridad terapéutica. Los pacientes son muy subjetivos. Los pacientes hoy en día tienen un doctor en su casa que se llama el doctor Google y creen que todo lo pueden solucionar vía Google. Personalmente y en la clínica, yo utilizo este ejemplo diciéndole a los pacientes que es muy probable que ellos virtualmente puedan manejar un avión y puedan conocer muchos de sus controles, como ustedes están viendo en la diapositiva que les estoy señalando. Pero este avión no solamente tiene una función de ser manejado, tiene la mejor de las funciones y que afortunadamente sigue siendo manejada por el hombre y es aterrizar. El avión no aterriza por Google. El avión necesita del criterio de un profesional, en este caso el piloto, que es el que va a tomar la decisión de cuándo hacer el approach, cuándo llegar a la pista y cuándo mover los alerones para poder aterrizar de manera correcta. Esto derrumba mucho ese paciente que viene absolutamente informado por Google o por Internet y que nos pone a nosotros muchas veces en una condición incómoda para nosotros mostrarle cuál es nuestro tratamiento. Existen buscadores en la literatura absolutamente viables que todos los podemos usar y yo prácticamente en conjunto con mi grupo utilizamos mucho PubMed, donde ustedes tienen una zona donde van a crear o van a inscribir lo que ustedes quieren saber acerca de qué evidencia tiene lo que ustedes están escribiendo allí. Entonces, si ustedes en este campo colocan lo que quieren hacer, el buscador inmediatamente les dice a ustedes qué tanta evidencia hay en la literatura y ustedes con este número de artículos podrían fácilmente hacer una revisión sistemática, podrían hacer un metaanálisis con sus estudiantes o con su grupo de estudio de trabajo para saber si lo que ustedes están haciendo va a tener un resultado importante hacia el paciente.
Nosotros tenemos que llegar a la seguridad terapéutica. Esa es la razón por la cual los pacientes van a nuestras consultas. Quieren tener seguridad terapéutica de lo que nosotros estamos haciendo con un componente adicional que es que dure, que se prolongue, que no tenga que venir. Pero paradójicamente eso no existe y lo vamos a ver y a discutir más adelante. Todo empieza en la extracción dental. La extracción dental es un elemento que en el pasado no le dábamos tanta importancia como actualmente se la estamos dando. Y esos cambios que suceden después de la extracción dental deben ser conocidos por el clínico actual. Los primeros cambios que les voy a mostrar son los cambios histológicos descritos por Cardarópoli en el año 2003, donde nos dice que en el día 1 se forma un coágulo, a la semana se forma una matriz provisional y a los 30 días hay un hueso reticulado. Ese hueso reticulado que está en forma de islas, a los 60 días se reorganiza, se conforma en láminas y tiene la denominación de hueso laminar. Hay una particularidad en este momento a los 60 días y es que ya entran minerales a esta zona. Esos minerales van a generar una estructura firme, una estructura donde yo puedo hacer un procedimiento que tanto nos gusta. Y ese procedimiento es cargar, ese procedimiento es colocar el implante. Ese implante que tanto queremos, al que tanto queremos llegar, fíjense ustedes que desde el punto de vista histológico yo lo puedo hacer a los 2 meses. Si después de la extracción esperamos 180 días, que son 6 meses, vamos a encontrar médula ósea, vamos a encontrar un hueso absolutamente maduro y muy seguramente desde el punto de vista histológico, este momento no va a tener dificultades clínicas para instalar un implante. Pero los cambios no son solamente los cambios histológicos, vienen unos cambios de suma importancia como son los cambios dimensionales. Los cambios dimensionales fueron altamente comprobados en la literatura desde hace mucho tiempo, como les voy a mostrar, y yo particularmente les cito este estudio de Araujo y Linde en perros Beagle, donde ustedes pueden ver después de la extracción qué es lo que sucede con las paredes vestibular y lingual. Esta franja amarilla que ustedes están viendo en la porción superior nos va a servir de elemento de control o de comparación de qué es lo que sucede con las tablas vestibular y lingual. Observen que a las 8 semanas la porción lingual permanece de alguna manera estable, pero la porción vestibular tiene una afectación importante que es la pérdida de una porción de 2.2 milímetros en la zona vestibular. Si nosotros estamos trabajando en el segmento antero superior y estamos perdiendo dimensionalmente esta cantidad de tejido, vamos a tener problemas. Y los problemas en odontología en el segmento antero superior, cuando hablamos de implantología, obviamente que son los problemas estéticos, que son aquellos problemas que los pacientes, ni nosotros, ni nuestro protesista quisiera tener. Para que ustedes tengan también otra razonabilidad, para que sepan qué es lo que sucede dimensionalmente después de la extracción de una pieza dental, Hemmerle y colaboradores en un consenso de Osteology en el año 2011 determinaron que ustedes van a perder verticalmente 1,24 milímetros en humanos y anteroposteriormente ustedes van a perder casi 4 milímetros de manera anteroposterior. ¿Cuándo se pierde esas dimensiones? Esas dimensiones se pierden cuando ustedes hacen tratamientos y hacen extracciones dentales y a los 6 meses regresan y van a encontrar estos cambios. Esto es de suma importancia porque si yo en un molar tengo estas dimensiones, yo hago la extracción de ese molar, decido yo no colocar nada en ese espacio porque desconozco qué es lo que sucede. Cuando yo regrese a los 6 meses a colocar el implante,
voy a tener unos cambios dimensionales sensibles, porque si yo no hago nada en ese alvéolo, los cambios dimensionales van a ser muy drásticos y muy negativos para la colocación de los implantes, tanto en el segmento posterior y con mayor razón en el segmento anterior. La razón por la cual Benich y Hämmerle hicieron una clasificación de los defectos post-extracción no es otra de que hay cambios dimensionales post-extracción. Y eso nos debe quedar muy claro en el día de hoy, porque de eso se trata nuestra charla, de poder controlar esos cambios, de entender esos cambios y de poder corregir esos cambios para nosotros proveer un resultado estético, largoplacista y agradable para el paciente. Nosotros no podemos trabajar con nuestros protecistas desconociendo una línea de trabajo o protocolo que no contemple que después de cada extracción hay cambios dimensionales. La clasificación que ustedes están viendo es más drástica en la medida que aumenta la clasificación y eso conlleva a que hay que tener elementos alternativos para poder corregir esos sitios antes de colocar nuestros implantes o incluso colocando nuestros implantes también debemos restituir ciertas atrofias que se generan. En este clip que nos facilita el profesor Ronnie Jung de la Universidad de Zúrich, nos muestra cuáles son las variaciones de la extracción de un diente y lo dejamos cicatrizar de manera espontánea. Esa silueta que nosotros teníamos inicialmente de tejido óseo, pues miren a los 6 meses lo que sucede y esto está más que comprobado por los autores que ustedes están viendo aquí desde Pietrokowski y Masler en el año 1967. Imagínense ustedes la información que se tenía y desde hace cuánto. Y tan solo en los últimos 15 años está tomando una relevancia descomunal. Cuando nosotros colocábamos implantes en el segmento antero superior y empezábamos a tener problemas porque estábamos omitiendo y estábamos subestimando los cambios dimensionales en esa zona. Si yo quiero instalar un implante de manera tridimensional en este sitio, voy a tener problemas. Problemas no tanto de estabilidad, porque cada uno de nosotros buscará la forma de anclar el implante en esa zona y las configuraciones y geometrías de los implantes hoy en día pues no van a tener ningún problema en que no sean estables. Pero miren esta porción vestibular donde estoy seguro que nuestro protesista no va a querer tratar a un paciente con esta situación. No quiere enfrentar a un paciente y empezar a generarle argumentos o darle razones de que esta zona no va a afectar el resultado estético final. Porque, señores, estoy convencido que sí los va a aceptar. Absolutamente que sí. Miren un caso nuestro donde nosotros hemos hecho una extracción. Hemos podido conservar una tabla vestibular y cuando regresamos a las 8 semanas para colocar nuestro implante, miren que ya tenemos unos cambios. Los cambios que ya hemos hablado de manera previa. Los cambios que la literatura ha reportado. Y no se olviden que el hueso fascicular depende del diente. Esta fina porción que yo estoy señalando en este momento depende de las fibras colágenas del ligamento periodontal y que una vez el diente y la raíz salen de ese espacio, se va a llevar quien nutre y quien mantiene esa porción. Y el resultado de ello, tan solo a las 8 semanas, mírenlo aquí. Yo ya no tengo esa porción porque las fibras colágenas del ligamento periodontal se fueron cuando yo extraje el diente. Esto no va a quedar, se los aseguro. En el momento quirúrgico muchas veces tenemos la posibilidad de mantener esta tabla. No siempre la podemos mantener. Y para que ustedes tengan una información muy, muy eficaz y que sepan qué es lo que sucede con la tabla vestibular en términos de medición,
Januario y colaboradores con Braut, y esto es Brasil, esto es Europa. El 50% de sus pacientes que entran a la consulta, la medida que tiene esta tabla es de menos de 5 milímetros. Y esa tabla no se conserva, porque si ustedes llegan a la semana número 8, esa tabla no va a estar, como ustedes lo están viendo en esta diapositiva. Créanme, no va a estar. Throp, antes de volverse profesor en Dinamarca, concluyó en su trabajo para ser jefe de departamento lo siguiente: se pierde el 50% de los tejidos duros y blandos a los 6 meses post extracción. Y aquí hay un ejemplo de lo que sucede con los tejidos blandos tan solo a las 6 semanas. Esta situación aquí, si se la mostramos a un periodoncista, inmediatamente va a pensar en cirugía mucogingival, porque hemos perdido este contorno en muy poco tiempo. Porque si a las 6 semanas yo encuentro esta depresión, quiere decir que esta depresión también tiene un cambio en su nivel subyacente, que es el tejido óseo. ¿Cómo vamos a llegar acá? ¿Cómo vamos a entablar una práctica, un protocolo, un plan de tratamiento que nos lleve acá? Yo, antes de continuar, quiero decirles que nosotros no llegamos desde aquí a acá en un solo día, como muchas de las pautas comerciales yo veo en muchos países del mundo. En mi país, por lo menos, hay una tendencia a pautar con el inmediatismo. Hay una tendencia a pautar con un día. Hay una tendencia a pautar en una hora. Pero créanme que eso no es más que un atractivo comercial para que estas clínicas que tienen tantos gastos, por decirlo así, quieren atraer a sus pacientes y dejarlos en su consulta de alguna manera para poder hacerles sus tratamientos. Yo los invito a que vamos a poner más ciencia dentro de lo que nosotros desarrollamos y vamos a utilizar todas las armas que la literatura y la odontología tiene actualmente para enfrentar las situaciones que les voy a mostrar a continuación. Los cambios dimensionales post-extracción están representados en este clip. Sabemos que si hay la pérdida del diente, va a haber unos cambios dimensionales inherentes, ya lo sabemos. Y es así como llegamos a un consenso. Este consenso de ITI fue puesto en evidencia y público en el año 2004 por el profesor Christoph Hämmerle de la Universidad de Zúrich. Ese consenso en el año 2004 pretendía darle una regulación a cuándo vamos a colocar implantes después de la extracción. El consenso, ¿por qué se realiza? El consenso, ¿por qué tiene validez? Porque las dos escuelas grandes de la odontología, que son Norteamérica y Europa, estaban colocando implantes, cada uno en los tiempos que cada uno determinaba y decía de manera unilateral. Entonces, el consenso lo que quiso fue reunir esos grupos. Cada grupo tuvo una tarea y esa tarea está expresada en esta tabla. El consenso de ITI determina que si yo en el día 1, o aquí representado como el día 0, yo hago mi extracción y decido colocar un implante, en ese momento se denomina implantación tipo 1 o implantación inmediata. Si yo espero después de la extracción entre 4 y 8 semanas, se va a denominar tipo 2. Si yo espero entre 12 y 16 semanas, se va a denominar tipo 3. Y si yo espero más de 6 meses, se denomina tipo 4. ¿Qué pretendo yo cuando elijo o cuando la indicación es tipo 2? Yo pretendo que los tejidos blandos estén sanos para yo regresar a las 8 semanas y colocar mi implante
y mis biomateriales. Existe la modalidad de tipo 3 en las zonas posterior-inferiores, donde yo regreso a las 10 semanas para encontrar una cicatrización ósea parcial y poder instalar mis implantes de manera cómoda. Tipo 1, les quiero representar que si yo en la implantación tipo 1 coloco mi implante en el momento de la extracción, esos cambios dimensionales que nosotros habíamos visto no se evitan, siguen, se comporta de la misma manera. Y si esto sucede, vamos a tener inconvenientes. Los inconvenientes son que yo no puedo dejar expuesto esta porción vestibular, ni se la puedo dejar expuesta a mi protesista, porque aquí va a haber un problema estético. Entonces, ¿cuál es la recomendación para implantación tipo 1? Nosotros, siguiendo los conceptos de Richard Lazara, hace más o menos unos 15 años, pues nosotros seguimos lo que se hacía en Norteamérica. Esta es la extracción de un central. Ese central colocamos un implante y ese implante, mi protesista decidió cargarlo ese mismo día porque nos dio una estabilidad superior a los 32 newton centímetros, que era lo que determinaba la técnica. Instalamos el provisional y este es como terminamos y revisamos a la paciente durante 2 años. Entonces el resultado clínico es bastante agradable, es muy decente este resultado, pero quiero mostrarles qué es lo que sucede con la porción vestibular. No tengo pared vestibular y esto no quiere decir que yo voy a perder el implante, que yo voy a perder la corona. Y en este caso en particular, el tipo de periodonto de esta paciente, pues de alguna manera nos está salvando la situación, puesto que es grueso. Mi pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si el tipo de periodonto es delgado para esta paciente? Con toda seguridad, los resultados son otros y muy negativos. Sanz, Linde y Cecchinato, liderados por el doctor Mariano Sanz en la Complutense, nos invitan a utilizar seno injerto en todos los espacios que hay post-extracción, con el fin de poder restituir esa porción vestibular tan importante y que los tejidos no se queden alojados de una manera cóncava, sino de una manera convexa, para que haya una recreación adecuada de los tejidos perimplantares y las rehabilitaciones sean lo más estéticas posibles. En este ensayo clínico aleatorizado, esa es la invitación que nos hace el grupo de Mariano y sus colaboradores, y este es un caso de nuestra clínica donde un lateral lo hemos extraído. Tengan en cuenta que nosotros hacemos implantación tipo 1 cuando nos queda pared. Habrá colegas que la harán si no tienen pared y es válido, tendrán sus protocolos. Nosotros queremos ser un poco más conservadores y conservar la pared. Vamos a instalar el implante. Por favor, instalen el implante lo más lingual posible para poder hacer rehabilitaciones atornillables. No hay duda que las rehabilitaciones atornillables van a ser mucho más fáciles de manejar en muchos aspectos. En limpieza, si tenemos un daño, podemos corregir. Y en ese gap vestibular vamos a colocar un seno injerto. El injerto que nosotros hemos colocado acá es BIOS. BIOS es un material altamente evidenciado en la literatura. Llevamos más o menos unos 30 años donde podemos ver la versatilidad, realidad del producto y la eficacia que tiene. Y lo colocamos en esa zona porque queremos que allí haya una neoformación ósea que sea duradera, que se restituya y que compense la pérdida de esa pared vestibular que ya sabemos que se pierde cuando nosotros hacemos una extracción dental. Este es el día 1 y nos remitimos a lo que dice Araujo y Linde. En este estudio clínico en perros Beagle,
se demuestra cómo la colocación de un injerto en esa porción vestibular va a modificar positivamente el patrón de cicatrización de los tejidos duros en esa porción. Nosotros necesitamos acá que haya una porción convexa para que los tejidos blandos estén alojados de manera correcta en términos de estabilidad, salud y estética. Al mes 4, mi protesista empieza a hacer su tratamiento protésico, envía a hacer un pilar por CAD/CAM en titanio y este es el lateral terminado. Día 0, mes 4, miren al año, miren a los 4 años y a los 4 años podemos ver en la tomografía, en el CT con BIM, que ya esa porción que antes parecía o era de alguna manera esponjosa, pues miren que tiene cortical y hay una estabilidad bastante óptima para que estos tejidos se mantengan de esta forma por lo menos a los 5 años. Día 1, mes 4, 4 años, 5 años y miren, los 5 años nuevamente que tenemos una tomografía muy cómoda y estamos muy tranquilos con el procedimiento. ¿Qué técnicas de aumento de tejido duro son las más exitosas para proporcionar soporte óseo para la colocación de implantes? Yo cito esta revisión sistemática de Tara Agalú y Peter Moy en California, porque nosotros somos algo tímidos en decirle a los pacientes quiénes somos y qué podemos hacer. Señores, nosotros somos dentro de la profesión quienes somos los que tenemos la responsabilidad y capacidad de devolverle a un paciente estructuras que se han perdido por la pérdida de dientes. Y eso que suena tan lógico para nosotros, los pacientes no lo entienden de esa manera. Yo personalmente en mi grupo hago énfasis a través de las auxiliares, a través de nuestra higienista y a través de nuestro grupo, en que nosotros nos tenemos que erigir como las personas que somos capaces de devolver hueso a maxilares que están comprometidos por la pérdida de dientes y que tenemos técnicas seguras y demostrables para hacerlo. Lo mismo hace el médico estético, lo mismo hace el médico cardiovascular, lo mismo hace el dermatólogo. Y si ustedes muy bien saben, quieren compararse con alguno de estos tipos profesionales que yo les he mencionado, altamente nos ganan en demostrar y sin pena dicen qué es lo que saben hacer. Y nosotros muchas veces ni lo sabemos decir, ni nos ponemos en esa porción tan alta para decirle al paciente, yo soy el profesional que le va a devolver a usted y le va a corregir ese problema de manera predecible. Las técnicas de aumento de tejido duro están demostradas en este artículo y yo les quiero traer cuál fue la conclusión de Tara Agalú. 95.6% de supervivencia tuvieron los implantes que fueron instalados y previamente regenerados con un semi-injerto. Esta cifra se origina de la revisión de 5.128 implantes y un seguimiento entre 12 y 102 meses. Cuando yo a un paciente le muestro que mi técnica tiene un grado de éxito, por lo menos acá en la supervivencia, del 95.6%, créanme que nosotros somos indiscutiblemente profesionales exitosos y debemos transmitir ese éxito con propiedad a nuestros pacientes. La porción anterior es la porción absolutamente más crítica, es la porción donde todos tenemos inconvenientes y cada uno genera sus protocolos y de acuerdo a su experiencia.
empieza a pulir, comillas, su técnica y a estandarizar qué es lo que hacemos. Chen y Busser, en la Universidad de Berna, siempre promulgaron que los resultados estéticos, sobre todo en el segmento antero superior, estaban más cuando nosotros empleábamos una metodología que se llama tipo 2, que era lo que pretendía el doctor Busser. Busser pretendía hacer la extracción y regresar a las 4 o a las 8 semanas para poder colocar su implante y los materiales que él elegía. Pero yo regreso a las 8 semanas porque quiero encontrar un tejido blando completamente cicatrizado y poder incidir y poder controlar la recesión gingival, sobre todo en el segmento antero superior. Miren este caso de este paciente que llega a la clínica. Hacemos la extracción. En el día 1 se retira la pieza dental. Mi rehabilitador utiliza la misma pieza dental con resina adhesiva en los dientes vecinos como algo temporal. Y regresamos a las 8 semanas. Miren a las 8 semanas qué es lo que tenemos. No es tan crítico como ustedes están viendo aquí y ya se los voy a mostrar. Pero a las 8 semanas yo tengo un tejido absolutamente cicatrizado, maduro. Es que es más, tengo encía firme. Miren que yo no hice ninguna cirugía mucogingival y tengo un aumento entre 3 y 5 milímetros de encía firme o encía queratinizada, lo cual es más que agradable, cómodo y predecible. Después de que yo abra aquí un colgajo, poder volver a reposicionar esos tejidos y voy a minimizar la recesión gingival que se produce inherentemente. Colgajo, sabemos que hay un tejido de granulación, lo removemos y miren que esta figura que ustedes están viendo aquí en comparación con la tomografía, pues no es tan crítica, pero sí es crítica. Sí es crítica porque miren que yo he perdido aquí toda esta porción que previamente se las he descrito y se llama bundle bone. Esta es la pérdida de ese hueso fascicular tan solo a las 8 semanas. Eliminamos ese tejido de granulación, establecemos el protocolo que todos ustedes saben y que cada uno debe tener dentro de su agenda de consultorio. La idea es colocar el implante de la manera más tridimensional posible, respetando los dientes vecinos, respetando la posición antero superior. Instalamos el implante y claro que sabemos que el implante nos va a quedar con una fenestración porque hemos perdido el bundle bone. También, si ustedes miran esta toma coronal, vemos que tenemos una atrofia. Y esa atrofia pues empieza a darse porque se perdió este diente y ya sabemos de los cambios que suceden. Entonces, cuando tenemos una fenestración, optamos por ir a la espina nasal, hacemos unas decorticalizaciones y vamos a llevar hueso autólogo o chips particulado, lo colocamos en directo contacto con la superficie del implante porque hay osteoinducción. Esa es la recomendación de la técnica basada en el profesor Busser y colaboradores y viene el tema de los biomateriales. Encima de ese hueso autólogo vamos a colocar un material que sea osteoconductivo porque queremos que allí se forme hueso de manera nueva, o sea, una neoformación ósea. Y eso lo logramos con un producto que se llama Bios, porque Bios tiene una estructura que es casi igual geométricamente a la hidroxiapatita natural. Y lo que vamos a tener acá inicialmente es un coágulo. Va a haber sangre que va a llegar acá y se va a poder diferenciar posteriormente en hueso. La retención sanguínea, la vascularización, es más que importante para que haya producción de hueso. No hay formación ósea sin vascularización. Eso es un principio biológico inquebrantable que nosotros debemos tener en cuenta.
Luego de que nosotros colocamos BIOS, vamos a colocar una membrana que se llama BioGuide, y esta membrana tiene unas características absolutamente cómodas y son las siguientes. Esta porción es lisa para que el tejido blando y los fibroblastos crezcan acá sin ningún problema, pero todos sabemos que instalamos una membrana para generar un efecto de barrera. No queremos que el epitelio entre en esta zona y se combine con el biomaterial, porque la combinación de un biomaterial como BIOS en contacto directo con el epitelio no tiene ninguna función. Y muchas de estas partículas, si yo no instalo la membrana, se me van a quedar embebidas o atrapadas en un tejido conectivo en el epitelio sin ninguna función, en este caso alrededor del implante, o si yo tuviera un alvéolo en el alvéolo. La porción interna de la membrana es rugosa para que haya retención de unas células muy importantes que producen hueso que se llaman los osteoblastos. Cabe mencionar que BioGuide es reabsorbible, yo no tengo que retirar la membrana se reabsorbe de manera natural y más adelante les digo cómo. Instalamos la membrana, si quedan restos o sobra membrana, por favor pónganlos, no los boten. Sutura, este es el día 1 y a los 4 meses nosotros no elevamos un colgajo, decidimos hacer un punch y ese punch va a llevar un provisional que hace mi protesista y el provisional empieza a dictar cuál es la forma y el momento de poder tomar una impresión definitiva. Egon Iwi en Italia dice, si ustedes pudieran dejar el provisional durante 6 meses, eso compensaría mucho el comportamiento de los tejidos perimplantares alrededor del implante y el abutment. Porque este tejido no tiene fibras como tiene este. Entonces, al no tener fibras colágenas, la estabilidad de este tejido es inferior a esta. Como yo no tengo fibras, la propuesta de Egon Iwi es deje su temporal por lo menos 6 meses para que este conectivo adquiera un engrosamiento o se ponga grueso de manera que pueda compensar su estabilidad. Y ahí sí tomar la impresión. Pero yo sé que es difícil uno decirle a mi protesista inclusive que después de que yo he colocado mi implante, después de que yo he hecho mi procedimiento de regeneración, decirle a él que espere otros 6 meses. Claro que es difícil porque estamos en una ecuación económica. Él quiere hacer su margen y nosotros también queremos hacer el margen. Entonces, muchas veces a las 6 semanas ya están empezando a hacer sus procedimientos o a las 10 semanas y después van a terminar de manera más rápida de lo que yo les estoy mencionando. Cuando el doctor con el que yo trabajo, el protesista, decide tomar la impresión porque los tejidos están absolutamente estables, van a un proceso de laboratorio, escogen un pilar en circonio, este es lo que llega del laboratorio y este es la corona definitiva de este paciente. Como llega el paciente, este es como entregamos el paciente y aquí vamos al primer control. El primer control a los 6 meses, este es un segundo control al año, aquí tenemos un control a los 2 años, aquí tenemos un control a los 3 años, y a los 4 años aparece este caballero diciendo que, doctor, ¿qué es lo que me pasa aquí? Yo le digo, regrese a quien le colocó esto y le pregunta por esto. ¿Por qué? Usted el año pasado no tenía nada ahí, como se lo estoy mostrando acá. La razón por la cual este paciente, sin el consentimiento nuestro, fue al ortodoncista era para desrotar unos molares. Yo no llamé a la ortodoncista, puesto que no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero le alabo el poder comercial que tiene y de convicción
de poder montar unos brackets en esta situación y desrotar unos molares. Eso es absolutamente loable en términos de mercadeo. Esto es a los 5 años. Miren la situación como está el implante. Esto es a los 6 años. Miren las radiografías desde el día 1 hasta el año 6. Miren el nivel óseo. Este nivel óseo se da porque mi protesista utiliza implantes con intercambio de plataforma y esa situación es absolutamente muy benévola para lo que es la cresta alveolar. Y por último, miren en este caso lo que sucede desde el punto de vista tomográfico. Inicialmente, mire, cuando colocamos el biomaterial y a los 6 años tenemos nuevamente, como vimos en el caso anterior, tenemos cortical, lo que nos hace absolutamente estables en ese tejido alrededor del implante. Tipo 3 es cuando yo hago la extracción y regreso a las 16 semanas. Tipo 3 está indicado para los segmentos posteriores, o sea, de los molares. Cuando ustedes toman la decisión de hacer la extracción, deben tener unas consideraciones, y esas consideraciones, según el profesor Belzer, es que la distancia entre las paredes debe ser mínimo de 8 milímetros, y las indicaciones para tipo 3, vuelvo y repito, son en la zona mandibular. En la mayoría de los casos las paredes deben estar intactas. Danny Busser dice que no necesitamos sustitutos óseos. Yo discrepo un poco de esa situación. Y a las 16 semanas que tenemos un nuevo hueso, pues podemos llegar a colocar los implantes y sabemos que cuando lleguemos vamos a encontrar un poco de tejido de granulación y algunos chips que vamos a retirar. Hacemos la extracción, pretendemos hacer un afrontamiento inicial por primera intención. Esto es lo que sucede en el día 1, semana 8, a las 12 semanas y a las 16 semanas, y efectivamente, usted regresa a las 12 semanas y encuentra un hueso suficiente, como ustedes lo están viendo aquí, para yo colocar implantes, y de hecho colocamos 2 implantes. Semana 18, semana 20, semana 36, y este paciente ya hace mucho rato tuvo que haber sido enviado a prótesis para culminar su tratamiento. Esta es la imagen preoperatoria. Este es el día 1 de la cirugía, o sea, cuando hicimos la extracción. Esto es a las 12 semanas. Y esto es a las 10 semanas, 16 semanas, como dicta la técnica que yo debo regresar. Y si ustedes miran esa imagen, es absolutamente cómoda para colocar sus implantes. Instalamos nuestros implantes. ...20 semanas. Espectacular. ¿Y qué pasa a las 36 semanas? ¿Qué están viendo ustedes aquí? Y nótense que estos implantes no han sido cargados. Y miren que ya hemos perdido la porción vestibular. Hemos perdido la porción vestibular. Entonces, según Danny Busser, él dice que el tratamiento de elección para los molares inferiores es tipo 3, a lo cual yo pongo un asterisco porque, con todo respeto, discrepo de esa posición y nosotros no hacemos tipo 3 como ustedes lo están viendo aquí. Día 1, 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, 36 semanas. Miren, esto va a ser importante en el futuro de estos implantes. Esto tiene unas consecuencias posteriores para nosotros relevantes. Y esto no es más que la invitación a una mucositis y la invitación a una perimplantitis. Y para aquellos doctores que no saben qué es eso, pues se los quiero presentar. Bienvenidos al mundo real. Esto es lo que va a suceder cuando nosotros perdemos la porción vestibular, cuando en esta zona que inicialmente fue encía firme se vuelve mucosa, cuando el paciente no puede limpiar esto de manera correcta. Esta es la imagen que vamos a tener
en un caso como ese. Esta no es la representación de ese caso previo. Esta es la representación de un caso nuestro entre mi protesista y yo, donde le colocamos implantes a este paciente y miren lo que sucedió. Y a esto tenemos que enfrentarlo. Hay que enfrentar mucositis, hiperimplantitis. El problema está en el tejido blando. El problema no está en el tejido óseo. Porque si yo puedo prevenir y estabilizar el tejido blando, yo prevengo estos cráteres y estas deformaciones alrededor del implante. Tipo 4 es como nosotros hemos hecho implantes siempre. Buscamos un momento después de la extracción dental, encontramos un hueso maduro, instalamos el implante. Aquí utilizamos un implante con superficie hidrofílica. Mi protesista lo rehabilitó a los 2 meses, porque si yo tengo una superficie hidrofílica, puedo rehabilitarlo a los 2 meses. Y esto es al año de revisión. Y la tomografía nos muestra que por lo menos a un año tenemos un resultado predecible. La implantación tardía tipo 4, muchas veces tenemos, gran cantidad de veces tenemos unas atrofias alveolares, entonces las acompañamos de la instalación del implante y compensamos esas atrofias alveolares, como ya se los había descrito previamente. Si tenemos exposición de la superficie del implante con hueso autólogo, utilizamos BIOS como material osteoconductivo y utilizamos la membrana BioGuide para cubrirla. Utilizamos un implante hidrofóbico, esperamos 4 meses, el protesista decide tomar el implante, este es el laboratorio y este es el tratamiento terminado a los 6 meses. Hacemos los respectivos controles, este es el día de la cementación, este es al año y aquí tenemos un control a los 2 años. Nótense la pared vestibular como ha sido estable durante todo este tiempo y esa es la razón por la cual estos tejidos alrededor se ven de una forma tan natural y estables. Por años nosotros hemos discutido, seguramente todos ustedes en sus grupos de estudio o universidad, de que es mejor colocar implantes en hueso nativo. Y si yo me devuelvo hace 15 años, pues claro que encontramos discusiones muy acaloradas en torno a esta situación. Los implantes colocados en sitios nativos era lo ideal, pero resulta que nosotros no teníamos la suficiente cantidad de tejido nativo para instalar los implantes. Y en aquellas discusiones hace 15 años yo recuerdo que muchas personas que no habían entrado en el campo de la osintegración y la regeneración, ellos decían que no sabían qué pasaba, ni cómo era, ni qué aspecto tenía el hueso neoformado como para poder tener un implante allí y que fuera duradero. Pues bien, Benich, Jung y Hemmerle concluyeron lo siguiente. No hay diferencias significativas en implantes colocados en tejido óseo nativo versus sitios regenerados con respecto al índice de supervivencia a los 15 años. ¿Qué importancia tiene esto? Señores, que lo que nosotros hacemos tiene éxito, que lo que nosotros hacemos es la fundamentación para que las rehabilitaciones, después de que el protesista haga sus coronas y sus tratamientos de rehabilitación, sean longevos, sean largoplacistas. Y esto se lo tenemos nosotros que decir a nosotros. Esto no está en Google, porque Google no les va a hacer la cirugía. Precisan de nosotros como profesionales. La última parte es la preservación de reborde alveolar, que es un tema ampliamente discutido en la actualidad. Nosotros no nos hemos salido de los parámetros que nos ha propuesto el doctor Linde, Araujo y Sanz, y este protocolo quirúrgico se los voy a mostrar de acuerdo a esta revisión sistemática. Este es un caso como todos podemos tener, un lateral, hacemos la extracción y vamos a colocar una membrana BioGuide tan solo para cubrir la entrada del alvéolo. Yo no estoy instalando la membrana porque he perdido pared vestibular. Coloco mi biomaterial, que en este caso es BIOS,
y luego cubro la entrada de ese alvéolo y dejo la membrana expuesta. ¿Por qué la membrana puede quedar expuesta? Antes de contestar esa pregunta, quiero decirles que colocar el BIOS, dejar la membrana expuesta y poder hacer todo el procedimiento por el alvéolo tiene una ventaja descomunal, y es que yo no estoy alterando la línea mucogingival, que tanta importancia tiene en la parte estética final. Y BioGuide puede quedar expuesta porque su reabsorción es natural y quien actúa sobre esa membrana es la enzima colagenasa que está en nuestro cuerpo. BioGuide no tiene químicos como glutaraldehídos o enzimas que modifica la membrana para que esté más tiempo allí. Sabemos que el tiempo entre 4 y 12 semanas que la membrana esté presente es más que suficiente como barrera y como tiempo permitido para que se forme un coágulo y continúe un proceso de cicatrización normal. Esto es a la semana, miren al mes, a los 4 meses regresamos, instalamos nuestro implante, vemos un volumen óseo absolutamente cómodo, y yo les quiero traer aquí una información importante, y es qué histología vemos nosotros cuando hacemos trepanaciones de esos sitios. ¿Qué pasa con este trépano que yo envío al laboratorio? Un laboratorio me va a informar qué tanta cantidad de hueso nuevo tiene. No, un laboratorio no me va a informar eso. Una histomorfometría se comporta de un porcentaje de hueso nuevo, un porcentaje de tejido fibroso y obviamente qué cantidad de biomaterial hay allí. Cuando nosotros enviamos este trépano a un colega Lucho en una clínica donde nosotros trabajamos, nosotros le decimos, doctor Luis, vamos a enviar una porción de ósea del maxilar superior para que lo analice. Entonces Lucho lo que hace es tomar unas fotos. En esas fotos ustedes están viendo un vaso sanguíneo, están viendo osteocitos. Muy probable en esta zona hay osteoclastos y esto es tejido óseo normal. Y la respuesta de Lucho es, doctores, es un hueso normal, hay un material eosinófilo sin la presencia de células gigantes, ese es el BIOS, pero el BIOS no le está haciendo ningún daño a esa estructura, como lo describe el patólogo. Este análisis histomorfométrico, que tanto nos gusta, compara BIOS con 2 aloinjertos. Y la conclusión de este análisis rápidamente es la siguiente. El hueso bovino deproteinizado BIOS demostró tener un efecto osteoconductor mayor que los sustitutos óseos comparados en el estudio, produciendo una estructura ósea más rígida antes de la instalación de implantes. Esto lo comprobaron en mi país 2 universidades importantes como son la Javeriana y la Universidad Nacional. El doctor Andrés Felipe Vieira en sus conclusiones dijo, obtenemos 34% de hueso compacto, y él trabajó en seno maxilar, y una de las conclusiones del doctor Carlos Serrano fue que después de 6 meses, BIOS impidió significativamente la pérdida de la altura y la anchura del reborde alveolar en un periodo corto, porque si estamos tomando que 4 meses después de la extracción encontramos una zona para colocar un implante o instalarlo, pues es un tiempo bastante corto. La densidad ósea es alta. La densidad ósea cuando ustedes están haciendo la osteotomía va a generar una resistencia, que nosotros somos personas que dependemos del tacto. Una de nuestras grandes seguridades es el tacto, y los implantes tienen que quedar firmes. Si el implante no queda firme, empezamos a hacerle preguntas a nuestros compañeros. ¿Qué pasa si no me queda tan firme? ¿Qué pasa si me queda suelto? ¿Qué pasa si no me queda estable? Y lo que queremos es escuchar que nos digan que no pasa nada cuando sabemos que sí va a pasar algo. A la pregunta común de que si BIOS se reabsorbe o no, el profesor Araujo y Linde responden a esta pregunta. Las partículas de BIOS no se reabsorben rápidamente. Crece hueso alrededor y favorecen el mantenimiento del volumen obtenido. En esta histología, ustedes están viendo que todo lo rojo es hueso nuevo, y esto es una partícula de BIOS. Por lo tanto, tenemos siempre hueso
alrededor de BIOS, lo que lo hace absolutamente importante en el mantenimiento del volumen de esa estructura neoformada que hemos obtenido. Esa estructura es importante mantener el volumen porque mantiene absolutamente los contornos alrededor del implante porque hay una estructura que los está soportando. Y esa zona neoformada que nos ayudó el BIOS se mantiene estable durante el tiempo. Y esta es la prueba de ello. La preservación de reborde es muy distinta si yo no utilizo sustituto óseo. Ustedes pueden ver aquí cómo cicatriza el alvéolo. Y es otra historia cuando nosotros utilizamos preservación. Utilizamos biomateriales, en este caso BIOS. Miren el reborde. Y las conclusiones de ello es, vuelvo y se las repito. En estas imágenes, ustedes van a ver qué es y cómo se mantiene la porción vestibular. La porción vestibular se mantiene por BIOS, que está completamente rodeado de hueso, y eso es lo que hace que esa porción vestibular sea estable, sea convexa, porque todo este hueso embebido en BIOS, o al revés, son los que mantienen esta estructura y esta forma estética para colocar los implantes. Entonces, si yo coloco un implante en un tejido, en una zona previa injertada, como es la preservación alveolar, voy a tener muchas más ventajas porque voy a tener el implante completamente dentro de paredes óseas, mientras que en el otro, si yo lo vuelvo a colocar como estaba la raíz, tengo un problema. Y este problema se llama periimplantitis. En este lado voy a ser predecible, pero en este otro lado voy a tener problemas, perdón. Aquí voy a ser predecible y en este otro lado, ¿qué me va a pasar en esta zona? Esta zona va a ser periimplantitis. Esta zona va a ser mucositis inicialmente porque el paciente va a empezar a cepillarlo acá y va a empezar a mover esa mucosa que en principio era firme y en la medida que yo estoy perdiendo hueso con el tiempo y la función, pues se me va a volver, no es más una encía firme, sino que se me vuelve mucosa y esa es la manera como empiezan a entrar los microorganismos hasta llegar al hueso y producir la pérdida de la estructura ósea, y eso se llama periimplantitis. Terminamos a los 7 meses. El protesista emplea nuevamente un pilar de circonio. 9 meses, 1 año, 2 años, 4 años. Y esto es lo que tenemos a los 5 años. Absolutamente estable. Y un resultado bastante decente. Aquí tenemos otro caso rápidamente porque ya hemos cumplido la hora. Me voy a tomar unos 5 minutos más para terminar. Una paciente que viene de Venezuela. Hacemos la extracción. Miren el compromiso que tenemos porque tenemos un implante al lado. Y en este caso utilizamos BIOS colágeno, que no es más que BIOS particulado mezclado con un 10% de colágeno y que nos hace una estructura firme y muy fácil llevadera al sitio. Colocamos la membrana para cubrir la entrada del alvéolo y recompensar un poco la pérdida de la pared vestibular que se perdió en un 50%. Instalamos el BIOS acá, como ustedes están viendo. Y para sellar el alvéolo empleamos una matriz tridimensional de colágeno que se llama Mucograph Seal. Una matriz tridimensional de colágeno pretende que el tejido al lado de donde yo instale la membrana se convierta en ese tejido por su información. Me explico. Yo quiero que alrededor del alvéolo se forme tejido firme. La membrana en su porción central y a través de su porosidad, pues va a diferenciar las células que tiene alrededor y se va a convertir en tejido firme o encía adherida o queratinizada. Si yo pongo la matriz en mucosa, pues se me convierte en mucosa, pero yo mucosa no necesito ni mucho menos alrededor de mis implantes. Miren, a los 4 meses regresamos a hacer una cirugía flapless. No es la cirugía que nosotros hacemos convencionalmente.
Hoy en día este caso lo haríamos con regeneración, con cirugía guiada, y no hicimos un colgajo porque tenemos un implante al lado y no sabíamos la retracción. Instalamos el implante, colocamos el temporal nuevamente, y una vez se hayan cumplido los tiempos de oseointegración, pues procedemos a hacer el tratamiento final, la restauración final, y esto es lo que obtenemos a los 9 meses. Miren los tejidos alrededor, cómodos, decentes. Consideramos que es un resultado muy alto para la forma como empezamos, y este es el seguimiento al año. Y miren aquí que tenemos una cortical estable en esta zona, y eso es lo que hace que este tejido se vea de esa manera. Día 1, y este es como concluimos. Aquí empezamos a dar las conclusiones de mi presentación. Este artículo por Goran Benić y Hemmerle dictan y tienen como conclusión lo siguiente: el sustituto óseo mejor documentado en la implantología dental y actualmente aceptado como el gold estándar es un hueso bovino deproteinizado. Ya les he mostrado cuál hueso bovino deproteinizado nosotros utilizamos. Ya les he demostrado en la literatura qué evidencia tiene. Y mis conclusiones y de mi grupo con respecto a las diferentes técnicas que hemos descrito y hemos hablado, de acuerdo al expertismo, si es alto o bajo, consideramos que tipo 1 es para un experto importante, tipo 2 es un experto medio, tipo 3 no tan experto, y tipo 4 para la colocación de un implante, pues no revestiría de mucha técnica. En cuanto a la preservación de reborde, es absolutamente simple. La técnica no reviste de mucha dificultad, y eso también tiene que ser algo de consideración para nuestros pacientes que no requieren mucha morbilidad. Nosotros, mientras menos mórbidos seamos, vamos a ser mucho más exitosos. Conclusiones finales, señores, y gracias por su atención hasta el momento. Me he pasado 5 minutos, pero esto es muy importante. Hemos hablado durante 6 meses casi de tratamiento. Hemos considerado el contorno óseo después de la extracción, el relleno óseo y los tejidos blandos, en los tiempos tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Si ustedes definitivamente no quieren sino tener una clínica para colocar implantes, la colocación de los implantes está dada en 2 momentos: al primer mes o al segundo mes. Ahí es donde ustedes van a colocar implantes. De acuerdo. Y después de los 2 meses, como los cambios dimensionales son tan impredecibles desde el segundo mes hasta el mes 6, nosotros optamos que la mejor propuesta para ello es la preservación de reborde alveolar. Porque ahí vamos a estar mucho más seguros, vamos a ir más confiados y vamos a ser más predecibles, sobre todo en el segmento anterosuperior. Quiero finalizar con una publicación del profesor Linde, donde nos dice y concluye lo siguiente: después de muchos años de haber visto la preservación alveolar que ellos en el año 2005 promulgaron, la instalación de un senoinjerto BIOS en alvéolos de extracción reciente previenen el colapso de las paredes del alvéolo y favorecen la instalación de implantes. Señores, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un tejido voluminoso y estable donde podamos colocar un implante de manera tridimensional. Muchas gracias. Octavio, estoy dispuesto para las preguntas. Por favor, me das las instrucciones de cómo atendemos al público y hagan todas las preguntas que quieran, que estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.